Año nuevo en marcha, bienvenidos, felicidades, esto es Vértigo Motorsport, como cada martes, hoy Día de Reyes, y en los zapatos la definición de los campeonatos del Zonal del Atlántico, ese regalo que encontramos en este repaso que arrancamos en el mes de diciembre de la temporada 2025. Para hoy tenemos los 4 capítulos finales, desde el sexto encuentro de la temporada a la 9ª fecha. 3 carreras en Mar del Plata, la séptima en Dolores, que ya tenía definiciones anticipadas en la Turismo Grupo 1 Monomarca, en la fecha doble del TC2000, allí por el 8º capítulo en el Autódromo Marplatense. El TC2000 también se definía, y la 9ª parada del año, con lluvia como protagonista en el Autódromo Damag, y 2 definiciones apasionantes. La promocional, pero por sobre todo un tremendo mano a mano en el Turismo Especial de la Costa, que definía la corona a favor de Marcelo Doumig. Todo esto va resumido en el cierre del repaso de lo mejor de la temporada 2025 de las 4 categorías de la Federación Mar y Sierras de Asfalto. A partir de la próxima semana nos adentraremos en el maravilloso mundo de APAC TC del Sudeste y Turismo Sport 1850 para revivir lo mejor de la temporada 2025. Señoras y señores, nos ponemos en marcha. Arranca el año, lo mejor de la temporada 2025. Estos son los especiales de verano de Vértigo Motorsport. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Mundo Branco, compañía dedicada a la producción sustentable de alimentos marinos, concentrando su producción en harina de pescado, aceite de pescado y soluble de pescado. www.mundobranco.com. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494 66 46 80. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Copagro, una cooperativa de puertas abiertas al servicio del productor agropecuario desde 1942. Trayectoria y confiabilidad. Copagro, www.copagro.com.ar. En Ford Tan Repuestos está todo lo que su Ford necesita. Repuestos Ford originales y alternativos, encendido, inyección, tren delantero, accesorios, línea completa Motorcraft. Ford Tan Repuestos, nueva dirección, Irigoyen 1266, Tandil. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país.
Abrimos un nuevo capítulo, repasamos lo que dejó semana y fracción atrás el Zonal del Atlántico en el autódromo de la ciudad de Mar del Plata. Imágenes de Walter Wolfram y Ave Contenidos. Por el lado de la monomarca, la Turismo Grupo 1 celebró sus 40 años de vida con la fecha especial, carrera con pilotos invitados. Repasamos los resultados de lo que dejaba la final de titulares, con la victoria primeriza para el valcarceño Diego Petrantonio, un total de 18 vueltas para la primera manga. Fue secundado por el campeón de la categoría y líder del certamen, Agustín de la Vega, el de Lobería. Tercero, Leo Fuente, que había marcado la pole en la clasificación. Fue cuarto, Nacho Cáceres, volviendo el tandilense al ruedo con un Fiat Uno. Quinto quedaba Tomás Massa. Sexto, Juan Manuel Guardia. Séptimo, Guillermo Iribarren. Octavo, Adrián Miguel. Noveno, Gianfranco Deriza. Y décimo, Agustín Massa. Con el total de los 18 giros, arriba vale el puesto 11 del clasificador el serrano Guillermo Fonseca. Duodécimo era Eduardo Silento. Todos con el total de los giros. Había sido excluido Franco Coniglio de la finalísima cuando arribaba en el cuarto lugar del clasificador. Diego Petrantonio, en la celebración de la monomarca, ganaba por primera vez, lo hacía en la final de titulares. La final de invitados estuvo repleta de grandes figuras, muchos pilotos que militan en el turismo pista. Caso, por cierto, Martín Chico, el de Necochea, parte de la clase 3, que con el auto de Diego Petrantonio, en una gran carrera, superando rivales con buenas maniobras, se va a quedar con la manga final. Nahuel Disico, parte de la clase intermedia del TP en el auto de Agustín Massa, será segundo, y el campeón de la clase 2, múltiple monarca zonal, Santiago Lantela, en la unidad de Francisco Otero, ocupará el último escalón del podio. Coco Zafarano, el de Lobería, parte de la clase 1, en el auto de la Vega, será cuarto. Lo había invitado para la carrera de los 300 pilotos. Se devolvieron las gentilezas. Julián Martínez, también parte de la clase 1, en la unidad de Gianfranco Deriza, terminará en el quinto lugar del clasificador. Sexto, Nacho Espíndola, en la unidad de Gastón Suárez. Séptimo, arriba Diego Barán en el auto de Franco Coniglio. Octavo, Cristian Maña en la unidad de Guillermo Fonseca. Noveno, Pablo Salvador en el auto de Nacho Cáceres. El décimo lugar del clasificador para esta carrera especial de la monobarca será para Javier Segovia en la unidad de Iribarren. Detrás se va a ubicar el auto de Adrián Miguel, manejado por Kevin Caran. La unidad de Tomás Massa, manejada por Adrián Aubini. Hasta ahí con el total de las vueltas. Mateo Leunda quedaba un giro en la unidad de Matías Verón. Abandonaban Silento, Joaquín Cortina, Bereciarte y Nacho Rodríguez, el de Lobería, en el auto de Guillermo Azad. La fiesta de los 40 años de la monomarca tuvo un común denominador: el auto de Diego Petrantonio y Martín Chico, que se quedaron absolutamente con todo. Repasamos lo que dejó el TC2000 del Atlántico en el Autódromo Marplatense. En la final de titulares, Brian De Palma, el otrora campeón de la categoría, le da al modelo C4 de Citroën la primera victoria en su historial. Fue segundo Pablo Vaquero a una docena de vueltas. Se disputó la carrera
tercero Ariel Apreda, cuarto Alan Adolfo y quinto Franco Popovich. Abandonaban Marcos Gasparri con un score y Diego Caparello quedando a la vera del camino. La final de invitados del TC 2000 fue la que cerró el espectáculo y el encuentro de los TCistas. El campeón con el pointer Franco Popovich se alzó con la victoria, seguido por Fernando de Palma, tercero Alan Adolfo, Ariel Apreda y Pablo Vaquero, cuarto y quinto respectivamente. Abandonaba a falta de 11 vueltas en el primer giro Diego Caparello con la rotura del motor. Brian de Palma con el C4 de Citroën y Franco Popovich con el pointer de Volkswagen, los ganadores del TC 2000 del Atlántico. Repasamos lo que dejó la promocional con Javier Robertson como punta de lanza en el encuentro en el Autódromo de Amat. 14 vueltas para la finalísima y el Citroën mecanizado por el corcho Raúl Sánchez, que se va a quedar con la carrera. Robertson gana, impone condiciones sobre Pablo Falkenhagen. 1-2 para la marca francesa. 2 segundos 54 llegaba Falkenhagen de Robertson. Tercer lugar para Brian Hernández, completando el podio con el Corsita. Fue cuarto Patricio Fernández, el 2 veces campeón de la categoría. Quinto quedó Agustín Rolando, el de Lobería y Tandil. Sexto Jaime Villaola. Séptimo Martín Maglione a 4 vueltas. Abandonaba Maximiliano Paredes. Javier Robertson se tomó revancha y se quedó con la victoria en la promocional del Atlántico en el Autódromo Marplatense. Después de 2 meses de receso, el turismo especial de la costa volvió al ruedo. Lo hizo en Mar del Plata con el objetivo de cerrar su etapa regular. 14 unidades formaron parte de la finalísima y un común denominador para ambas carreras. Marcelo Doumic se va a quedar con la doble victoria al comando de la Dodge ex Julio López. Doumic ganará la denominada manga de invitados sobre 13 vueltas, seguido por el gringo Ianni, con la etapa regular en la cabeza el valcarceño. Tercero quedaba Nahuel Morón, cuarto Lucas Bosone, quinto Carlos Clemente, sexto Francisco Tamaño, era séptimo Ariel Durán, octavo quedaba la máquina de Kevin Baigorri de la unidad de Esteban Di Muro cuando era parte de la puja por la carrera. Noveno Agustín Guzmeroli y décimo Omar Rapari. Completaban Julio López con el Torino volviendo, Martín Calamante, el Pichi con la Chevy y el gitano Marcos Rafael. Abandonaba la carrera en el primer giro Martín Chico con el Torino de Miguelito Isla. Doumic ganaba la final denominada de invitados y en la manga de titulares nuevamente pondría su nombre y la 12 blanca en lo más alto del podio. A 14 vueltas se corría esta carrera. Va a ser el dominador de principio a fin. Nahuel Morón y Lucas Bosone lo acompañarán en el podio. Es cuarto Francisco Tamaño, quinto quedaba Esteban Di Muro, sexto el negro de Madariaga Carlitos Clemente, séptimo el gringo Ianni y ganaba la etapa regular. Octavo Agustín Guzmeroli, noveno Marcos Rafael, décimo estrenando unidad Ariel Durán
Durán y puesto 11 para Martín Calamante. 7 vueltas para Darío Rapari. ¿Cómo arrancará la etapa playoff para la divisional, la denominada Copa de Oro? Con 35 unidades será líder el gringo Gianni con 22 puntos. Arranca segundo Marcelo Dumí, tercero Luca Bosone con 9 unidades y 8 puntos para Juan Esteban Di Muro. Quienes pelean por el 1 también: Darío Rapari, Nahuel Morón, Ariel Durán, Miguel Islas, Agustín Guzmeroli y Carlos Climente. Los protagonistas charlaron con Daniel Reguerena y esto nos decía. Es lo que salimos a buscar, se nos dio un fin de semana perfecto, las dos finales, así que nada, contento. Por ahí el auto ya mostraba un cierto desgaste, pero bueno, lo pudimos aprovechar y sacar la máxima diferencia en las primeras vueltas. Después Darío se había venido mucho, no sé qué habrá pasado. Así que nada, bueno, contento y veremos qué sucede en las siguientes carreras. Cuando se quedó Darío, digamos que ahí te viene un poco la tranquilidad por la distancia que habías tomado, ¿no? Sí, tenía una tendencia el auto a ir de cola en todo lo que es el tobogán y la última parte del circuito. Así que nada, ahí fue un alivio, empecé a mirar un poco los espejos y tratar de cuidar un poco el auto de lo que tenía para poder aprovecharlo. La verdad que pudimos tener muy buen ritmo en las dos finales, nos acostumbramos bien al auto, el auto también va respondiendo bien, cada fecha va respondiendo un poco mejor. Así que, como te digo, muy bien, muy contento, creo que subimos un poco más en el campeonato, así que recontento. Una carrera con cierto vaivén, largaste adelante, perdiste un par de posiciones y las recuperaste. Sí, perdí un par de posiciones en la largada que me compliqué un poco, pero bueno, después fui aprovechando algunas situaciones de carrera y terminé segundo, así que nada, como te digo, súper contento. Con todo el ánimo para Dolores. Sí, tal cual, creo que ahora arranco un nuevo campeonato con esto de la Copa de Oro, así que bueno, a trabajar para seguir mejorando el auto y si Dios quiere poder pelear hasta la última fecha. Sí, pudimos cerrar con un podio el fin de semana, la verdad que bien, lo importante es que fuimos mejorando el auto, así que eso es lo que nos deja conforme. ¿Pegó el salto? Sí, mejoramos para esta final, la verdad que Leo cambió unas cosas y se notó el cambio, mejoró, así que bueno, bien, contento por ese lado, porque vamos encontrando el auto, lo vamos llevando para el lado que queremos, para el lado que nos gusta, así que bueno, sabemos que este es el camino y que hay que seguir trabajando. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Gaucho Mix, hormigón elaborado, laboratorio de autocontrol de calidad, la mejor logística proporcionada por la flota más moderna. Visita nuestra página web www.gauchomix.com.ar. Administración, Canadá 684, Departamento 1, Ruta 226, acceso a base aérea. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494 66 46 80. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Expreso Tandil, servicios diarios puerta a puerta. Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, Lobería, La Dulce, Juan N. Fernández. Expreso Tandil, Perón 1365, contacto 2494 58 99 23 Tandil. Mundo
Mundo Branco, compañía dedicada a la producción sustentable de alimentos marinos, concentrando su producción en harina de pescado, aceite de pescado y soluble de pescado. www.mundobranco.com. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Nos vamos ahora al Autódromo de la Ciudad de Dolores. Abrimos el capítulo regional con el Zonal del Atlántico y sus 4 categorías que se dieron cita en el Miguel Ángel Atauri. El trazado de la Ciudad de Dolores a la vera de la autovía número 2 recibió, por ejemplo, fecha doble para la promocional. Disfrutamos de lo ocurrido con imágenes de Walter Wolfram y Ave Contenidos. El día sábado, circuito chico para la promo, el armado de las grillas de las series a través del azar. El sábado, en la final, Pablo Falkenhagen imponía condiciones, seguido por Brian Hernández. Tercero quedaba Maximiliano Paredes. Cuarto, Javier Robertson. Quinto, Agustín Rolando. Y sexto, Jaime Villaola. Abandonaban Patricio Fernández, Darío Caparero, que se sumaba a la categoría, el marplatense, y Martín Maglione. Victoria para Pablo Falkenhagen el sábado en el circuito chico de Dolores. Para la jornada de domingo, la final de la promo tenía a Brian Hernández como uno de los candidatos más firmes, con Pablo Falkenhagen en el mano a mano, que tomaba liderazgo en los metros iniciales de la contienda. Luego haría abandono quien lleva la mecánica de Gastón Valvidares. Brian Hernández se va a quedar con el triunfo en la jornada de domingo. Circuito largo sobre 13 vueltas. Segundo, Darío Caparello, como te marcábamos, sumándose a la categoría. Tercero, Javier Robertson. Era cuarto, Jaime Villaola. Quinto, Maximiliano Paredes. Sexto, Patricio Fernández, el bicampeón, con un K. Séptimo quedaba Agustín Rolando. A 2 vueltas, Pablo Falkenhagen, y abandonaba desde el vamos Martín Maglione. Brian Hernández se quedaba con la final del domingo para la fecha doble de la promocional. La monomarca llegaba a Dolores con 14 unidades y con un líder del campeonato muy cómodo en lo estadístico, a punto tal que Agustín de la Vega, con los resultados de las series al momento de la prefinal, inclinaba la balanza desde lo matemático a su favor, reteniendo el número 1. Se convierte en el primer campeón de la categoría en hacerlo con el modelo 128 el año pasado, y ahora con el modelo 1 de Fiat para el de Lobería. Para no ser menos, se va a quedar con la final de la categoría en la jornada de día domingo. Agustín de la Vega va a imponer condiciones con el Fiat 1, buena diferencia sobre Gianfranco de Eriza, que va a ser segundo. Tercero quedará la máquina de Nahuel Ruggeri. Cuarto, en una buena carrera, Guillermo Fonseca. Tanto con Ruggeri como con José Otero fueron de los protagonistas de la parte más entretenida de la carrera. Sexto, Diego Petrantonio, que largaba desde el fondo. Buen resultado para él. Quedaba séptimo Tomás Massa, que cuando marchaba tercero, lamentablemente sufría la rotura de un neumático que lo iba retrasando. Se pinchaba una goma en la unidad del Valcarceño. Octavo era Gastón Suárez. Noveno, Franco Coniglio, desaparecido en su protagonismo. Décimo, Guillermo Assad
y 11º Adrián Miguel. 12º quedaba el de Lobería, Manuel Iribarne. A una vuelta Juan Duarte, no largaba Nacho Cáceres, que rompía el motor en la jornada sabatina. Agustín de la Vega, señores, se quedaba con la victoria y es el nuevo bicampeón de la monomarca del Atlántico. Repasamos lo que dejaba el TC2000 del Atlántico, que llevaba 8 unidades al Autódromo de Mar del Plata. El sábado, luego de hacer la pole, se rompía el motor de la unidad de Marcos Gasparri, por lo que era baja para el resto de la actividad. La final de titulares será triunfo de Brian De Palma en una entretenidísima carrera con Alan Adolfo, que buscó por todos lados, inclusive llegó a virlarle la primera posición a su coterráneo. Duelo de campeones de la categoría. Ganaba De Palma, segundo Adolfo, tercero quedaba Ariela Preda, cuarto la máquina perteneciente a quien retornaba Darío Angelucci, quinto era Franco Popovich. A una vuelta de los líderes, el campeón de la categoría. Abandonaba Martín Añón y no largaba Darío Caparello, con inconvenientes, una intensa falla, más lo de Marcos Gasparri. Brian De Palma ganaba la primera final del TC2000 en Dolores. Será Franco Popovich, el dueño de la última prueba en el Autódromo de Dolores. El campeón de la categoría se va a quedar con la manga denominada de invitados. Alan Adolfo, Diego Caparello se tomaba revancha, este mismo podía largar, más allá de que la falla persistía en el correr de las vueltas, era protagonista de esta primera final. Detrás del campeón Popovich se ubicaba Alan Adolfo, nuevamente en el podio. Tercero era Diego Caparello, cuarto Ariela Preda y quinto Martín Añón, también sacándose la mufa de encima. Sexto, con una intensa falla, Fernando De Palma. En la unidad de su hijo Brian quedaba en el séptimo lugar Bernardo Lamarche. Franco Popovich redondeaba el fin de semana del TC2000 del Atlántico, ganando en Dolores y escapándose en la cima del campeonato. Del playoff, la Copa de Oro Polso Primera para el turismo especial de la costa con 14 unidades en el Autódromo Dolorense. El gringo Yanni, ganador de la etapa regular, arranca pisando fuerte. La final de titulares va a ser de la propiedad del múltiple campeón de Balcarce, seguido por Marcelo Doumí, tal vez los dos candidatos más fuertes que tiene la puja por la corona de la categoría 6 cilindros. Será segundo Doumí con la 2 detrás del balcarceño.
año. Tercero, el histórico Carlos Clemente de Madariaga. Fue cuarto Darío Rapari y quinto Nahuel Morón. Sexto Agustín Guzmeroli. Séptimo Julio López, volviendo con el Torino. Octavo quedaba la máquina de Pedro Larribe. Noveno Luis Redondo y décimo Juanpi Villanueva con el Valiant que compartió con Leonel Ugalde. Abandonaban la carrera Miguelito Islas con el Torino, Juan Rosconi, Francisco Tamaño y no largaba Juan Esteban Di Muro. Victoria del Gringo Yanni en la final de titulares del Turismo Especial de la Costa. Realmente el circuito me cae bien, pero el Chelo tenía un gran auto, bueno, alguna complicación tenía, pues sabía que en 2 curvas le iba mal, después el resto le iba muy bien, y sabía que tenía que hacer algo en la curva de segunda o acá. Digo, son los 2 lugares que me queda para alguna oportunidad, así que bueno, en una hice la tijera y me salió bien y bueno, salió. Punto de oro, ganaste la primera carrera, arrancaste bien la copa. Ojalá que sí, porque venimos de carrera que venimos peleando con el auto y realmente estamos haciendo un sacrificio enorme, probando un montón de cosas y bueno, el auto realmente se está mostrando que anda bien, así que bueno, a disfrutarlo ahora y a seguir la próxima carrera. La última prueba del TSC, la denominada de invitados, será una linda carrera en los metros iniciales de la contienda. El mano a mano entre Kevin Baigorria en la unidad de Di Muro y Leonel Ugalde en el Valiant de su propiedad, pero que tiene como titular a Villanueva. Movía mejor Ugalde, tomaba el liderazgo de la competencia. Baigorria no le perdía pisada. El Gringo Yanni los balconeaba. En una buena maniobra, Baigorria va a tomar por asalto el liderazgo de la carrera, comandará las acciones y marcará con la Chevy una diferencia aceptable para darle tranquilidad con respecto a Ugalde, hasta que un inconveniente en un neumático lo hace perder el control de su unidad. Trompo completo, Ugalde salta a la cima del clasificador y Baigorria pierde todo lo que había hecho. Una vez adelante, Ugalde con Yanni y su calculadora en la mano se limitó a completar el total de las vueltas para quedarse con la victoria sobre el Valiant para el 2 veces campeón de APAC y campeón del Turismo Especial de la Costa. Detrás de Ugalde se ubicó el Gringo Yanni, el que hizo el negocio por el campeonato. Tercero Darío Rapari, cuarto fue Marcelo Doumit, quinto Nahuel Morón, sexto el Negro Clemente, séptimo quedaba Manuel Fauda, octavo Francisco Tamaño y noveno Agustín Guzmeroli. Puesto 10 para Luis Redondo, puesto 11 para Miguelito Islas. A una vuelta quedaba Kevin Baigorria, abandonaba el Toto Rosconi y Julio López en la vuelta número 3. Victoria para Ugalde en el cierre del espectáculo del TSC en el Autódromo de la ciudad de Dolores. La continuidad del Campeonato del Atlántico será el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Mar del Plata. Carrera muy peleada con el Kevin al principio, piqué bien, él tuvo un problemita con la caja me parece, después me corrió, me pasó y después lo empecé a alcanzar de vuelta, teníamos lindo ritmo y bueno, creo que se le fue un cachito el auto y lo pude pasar y ahí agarré la punta y bueno, como vi que Yanni venía peleando, el Gringo creo que no sé si con Chelo al principio, después con Rapari, vi que venían peleando, yo me pude alejar y mantuve esa distancia. Primer ganador del año con 2 pilotos titulares distintos, con Gallego lo primero
y después, bueno, ahora con Villanueva, pero con el mismo auto. Mirá qué estadística, bueno, ahí contento, y yo tenía como desafío arrimar en Dolores y estar más adelante, porque la otra vez vinimos, estábamos lejísimos, en La Plata más todavía, bueno, había que limar, como se dice, trabajar, se hizo, aprovechamos que los otros muchachos tienen más kilos, el gringo está con 90-100, Chelo también, entonces yo creo que si no hubiera sido difícil ganarle a ellos, y bueno, con el Kevin que estábamos parecidos en kilo, era la carrera, así que fue espectacular. Esas primeras 2 o 3 vueltas fueron tremendas con él, así que lamento lo que le pasó porque es un piloto que uno siempre lo está mirando y sabemos que tiene un potencial para más que acá, o sea, para ir al Nacional. Bueno, se disfrutó mucho y ahora que ganamos, bueno, con todo el equipo, Lisandro que hizo el auto, los amortiguadores, todo mi hermano, el chasis, Seba Orellana armó el motor, hay fierros de Chapotamesa, maquinado de él allá de Tandil, agradecerle a los hechos y bueno, acá a Ricardo, a Carlos, al Oso, que nos hizo unos asados bárbaros y bueno, está en la transmisión, la pasamos re lindo con Julio López, con el Chelo, todo ese grupo de amigos que somos, con Juanpi Villanueva obviamente que está conmigo, fin de semana bárbaro, así que contentísimo y bueno, la categoría si bien se redujo un poquito el parque, es un tema económico netamente, está perfecta y vamos a terminar bien el año si Dios quiere. Abrimos un nuevo bloque, resumimos estadísticamente lo que dejó el Zonal del Atlántico en su paso por el autódromo de la ciudad de Mar del Plata y sus 4 categorías. Fecha doble para el TC 2000 del Atlántico. En la jornada sabatina 2 finales, 2 para el día domingo. Entre los invitados, el sábado, Alan Adolfo se quedaba con la victoria, seguido por Fernando de Palma y Diego Caparello. Buen parque automotor de la categoría que llevaba 14 unidades al circuito de La Feliz, la de mayor parque automotor el fin de semana, sorpresivamente. Cuarto Ariel Apreda, era quinto Martín Añón, sexto Ezequiel Sala, séptimo Pablo Vaquero y octavo Marcos Gallo. Abandonaban Franco Popovich, Marcos Gasparri, Pablo Briñón, Leonel González no registraban paso, ni Angelucci ni Miguel Ángel Aiello. La segunda final del sábado, la de titulares, era victoria para Marcos Gasparri, se quedaba con el triunfo, seguido por Franco Popovich, que así empezaba a encaminar la retención del número 1. Tercero Brian de Palma, cuarto Diego Caparello, quinto Martín Añón y sexto Ariel Apreda. Con vueltas menos quedaban Ezequiel Sala, Alan Adolfo y sin paso Pablo Vaquero y Marcos Gallo. El capítulo del domingo del TC 2000 del Atlántico tenía Franco Popovich como el gran animador. Se va a quedar con las 2 finales y va a retener el número 1 al comando del Volkswagen Pointer. Victoria en la final de titulares, seguido por Marcos Gasparri. Linda carrera entre ambos. Tercero quedaba Brian de Palma, cuarto Martín Añón, quinto Diego Caparello y sexto Marcos Gallo. Aquí abandonaban Ariel Apreda, Leo González, Alan Adolfo, Pablo Vaquero y Ezequiel Sala. Leo González poniendo un Renault nuevamente en pista. Franco Popovich, como te contábamos, imponía condiciones en la final de invitados de la jornada de domingo. Así se quedaba ya con la consagración del bicampeonato. Martín Añón y Diego Caparello lo acompañaron en el podio. Fue cuarto Fernando de Palma, quinto Ariel Apreda, sexto Pablo Vaquero y séptimo Marcos Gallo. Retornando a una vuelta quedaba Leo González, abandonaban Marcos Gasparri sin paso, Alan Adolfo y Ezequiel Sala. Franco Popovich, el gran animador del fin de semana en la fecha doble del TC 2000, se va a quedar con la doble corona de la categoría. La promocional, por su parte, realizó una carrera especial, 2 finales y sumatoria de tiempo con puntaje adicional para esta anteúltima parada del campeonato. En el Autódromo de Mar del Plata, Javier Robertson impuso condiciones en ambas finales. En la primera, en un total de 11 unidades, imponía condiciones sobre Pablo Falkenhagen, seguido por Jaime Villaola. Era cuarto el
Lautaro Zurita, quinto Brian Hernández, sexto Maximiliano Paredes, séptimo Mariano Benvenuto, octavo Agustín Rolando, noveno Julián González y décimo Martín Maglioni, todos con el total de las vueltas. La segunda final del domingo, linda pelea porque retornaba este fin de semana el campeón de la categoría Kevin Carán. Javier Robertson tenía un mano a mano con el uno de la divisional, se quedaba con la finalísima y en consecuencia con la general. Victoria para Robertson, segundo Kevin Carán y tercero Pablo Falkenagen, era cuarto Brian Hernández, quinto Jaime Villaola, completaban Agustín Rolando, Maximiliano Paredes, Lautaro Zurita, Mariano Benvenuto y Julián González, todos con el total de las 13 vueltas. El único que abandonaba era Martín Maglioni. Con estos resultados, Robertson gana la general, 37 minutos 7 segundos 73 centésimos, le hace más de 4 segundos a Pablo Falkenagen. Segundo queda tercero Jaime Villaola, cuarto Brian Hernández, que llegará a la última del año como líder del torneo, y quinto Lautaro Zurita. Por su parte, en la monomarca, victoria para Leo Fuente, 12 unidades. Llevó la categoría tan solo el Autódromo de La Feliz. En el circuito de Amar, Fuente impuso condiciones de principio a fin. Fue segundo Gianfranco Deriza, tercero Esteban Buffagni, cuarto Diego Petrantonio, quinto Guillermo Fonseca, que el sábado ganaba un carrerón en su serie Bajo el Agua, sexto Franco Coniglio, séptimo José Otero, octavo Tomás Massa, noveno Eduardo Silento y décimo el tandilense Adrián Miguel, todos con las 15 vueltas. Giros menos para Guillermo Asadi, abandonaba Nahuel Ruggeri. Leonardo Fuentes se quedaba con la final de la monomarca. En el Autódromo de Mar del Plata, la ausencia de Agustín de la Vega, el coronado bicampeón de la categoría. Dos finales para el turismo especial de la costa, que llevó 12 unidades a esta etapa del playoff. Marcelo Domínguez va a ganar la final de titulares, seguido por el gringo Yanni y Nahuel Morón. Será cuarto Lucas Bosoni, quinto con el Torino Julio López, sexto Carlos Clemente, séptimo Darío Rapari, octavo Marcos Rafael y noveno quedaba la máquina de Esteban Di Muro, el de Balcarce. Sobre las 14 vueltas arribaba a los 9 primeros del clasificador. A giros menos, Omar Lozada, Ariel Durán, que abandonaba en la vuelta número 5 y no registraba paso Francisco Tamaño. Marcelo Domínguez en la pelea con Yanni del campeonato ganaba la final de titulares. Ahora en la manga de invitados era Kevin Baigordi en la unidad de Di Muro, quien imponía condiciones, seguido por Lucas Bosone y Nahuel Morón. Cuarto arribaba Marcelo Domínguez, quinto el gringo Yanni, sexto el negro Carlos Clemente, el de Madariaga, último lugar para Julio López de Calatayud, octavo Francisco Tamaño, noveno Ariel Durán y décimo Darío Rapari. Completaban Omar Lozada y Marcos Rafael. Con estos resultados, Yanni sigue siendo líder del certamen. Queda una fecha para definir el campeonato. Los de último minuto que se ponen a pelear el campeonato con los que clasificaron al playoff son Julio López de Calatayud y Francisco Tamaño. Gaucho Mix, hormigón elaborado, laboratorio de autocontrol de calidad, la mejor logística proporcionada por la flota más moderna. Visita nuestra página web www.gauchomix.com.ar. Administración, Canadá 684, Departamento 1, Ruta 226, acceso a base aérea.
Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Expreso Tandil, servicios diarios puerta a puerta. Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, Lobería, La Dulce, Juan N. Fernández. Expreso Tandil, Perón 1365, contacto 2494 58 99 23 Tandil. Copagro, una cooperativa de puertas abiertas al servicio del productor agropecuario desde 1942. Trayectoria y confiabilidad. Copagro, www.copagro.com.ar. Mundo Branco, compañía dedicada a la producción sustentable de alimentos marinos, concentrando su producción en harina de pescado, aceite de pescado y soluble de pescado. www.mundobranco.com. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Abrimos un nuevo bloque, señores, con el Zonal del Atlántico como protagonista en el Autódromo de Mar del Plata y el cierre de temporada que arrancaba para la final de titulares del Turismo Especial de la Costa a pleno sol. Imágenes de Aves Contenidos y Walter Wolfram. Picaba en punta. Marcelo Domí, que había hecho la pole, tenía que descontarle al gringo Yanni, que estaba retrasado tras una complicada clasificación. Por el externo, la máquina de tamaño, el Torino, se van a tocar, completando la principal. Esto le permite al valcarceño saltar a la punta. Se desacomoda segundo Doumig y en el tránsito del Belgrano viene un roce con Luca Bosone que lo termina por despistar al piloto de la Dodge Blanca. Golpe de escena en la pelea por el torneo, porque el gringo Yanni venía allí por el 9º lugar del clasificador y quedaba último Doumig, lo que lo iba a obligar a tener que remontar. La carrera la va a ganar de principio a fin Francisco Tamaño. Va a ser segundo Nahuel Morón. Un par de recargos por aquella maniobra que se rozaba con el Doumig. Va a ser apercibido Tamaño y Luca Bosone será recargado con 2 puestos para quedar por detrás de Doumig en una avanzada fundamental que le va a permitir llegar como líder del certamen a la pelea por el 1. Nahuel Morón será segundo, tercero queda la máquina de Dimur y cuarto Doumig, quinto Bosone, sexto el gringo Yanni, séptimo Marcos Rafael, octavo el negro Carlos Clemente, noveno Juan Manuel Monteagudo y décimo Mariano Marconi. Quedaba en el puesto 11 Miguelito Islas, puesto 16 para Jonathan Agüero y abandonaba Julio López de Calatayud. Se pasaba de largo en el sector de la confitería con el Torino, teniendo que abandonar la competencia. Fue victoria en el primer parcial para Francisco Tamaño y la definición del campeonato quedaba prendida a fuego para la última finalísima.
En la continuidad del cronograma, el TC2000 del Atlántico ponía en marcha su manga de invitados, con Gasparri y Alan Adolfo largando en la primera fila. El Forescore negro picaba en punta, Gasparri tomaba el liderazgo seguido por el otrora campeón Alan Adolfo. Más atrás Apreda, De Palma, la máquina de Vaqueros se iban acomodando en los metros iniciales de la contienda. Un desliz de Apreda llegando a la confitería lo iba a retrasar, casi hacía un extrae el marplatense en la anteúltima curva. Gasparri va a aguantarlo a Adolfo durante gran parte de la competencia y luego a Vaquero, que aprovechará distintas intervenciones para poder descontar y ser parte de la pelea por el número 1. El múltiple campeón de la costa se va a quedar con el triunfo. Marcos Gasparri sobre 13 vueltas, seguido por Alan Adolfo y Pablo Vaquero. Es cuarto Marcos Gallo volviendo a la categoría. Quinto Ariel Apreda, quedaba sexto la máquina de Fernando De Palma. Séptimo Leonardo González. Abandonaban el ya consagrado autocampeón de la familia Popovich, manejado por Marcos, en esta oportunidad el padre de Franco. Matías Bunker, Martín Anión y Eduardo Silento quedaban a la vera del camino. Victoria en la primera final, ya definido el campeonato, la de invitados del TC2000 para Marcos Gasparri, Mar del Plata. La promocional, por su parte, llegaba con un Brian Hernández, cómodo líder del certamen, y un Pablo Falkenagen que iba por la heroica. Adelante largaba Falkenagen y retrasado Hernández después de una complicada semifinal. El piloto, 2 veces campeón de la categoría, iba a tomar el liderazgo en la pelea con Nacho Sánchez, con el 147, con el que Danesa fue campeón de la clase 1 promocional. Será un carrerón, porque desde el fondo se vendrá Javier Robertson. Avanzará Brian Hernández, no en los metros iniciales de la contienda, pero sí promediando ya la tercera, cuarta vuelta del clasificador. Tendremos una mitad de carrera con Falkenagen, Nacho Sánchez, que llegó a ser líder durante gran parte de esta segunda mitad de competencia, Robertson y Brian Hernández peleando por la posición con el cuarto puesto. Si ganaba Falkenagen, le alcanzaba a Brian Hernández con el quinto lugar. Falkenagen por medio punto se coronaba como nuevamente monarca de la divisional. Es una definición apasionante, con por momentos 4 autos a la par para una promocional que se va a definir sobre el final con la victoria de Pablo Falkenagen, que muere de pie. Queda segundo Javier Robertson y en una apretada maniobra sobre el final tercero Nacho Sánchez. Cuarto Brian Hernández, y con este resultado por poco el piloto del Corsa se convierte en el nuevo campeón de la promo del Atlántico. Completaban el clasificador Leo Fuente, Jaime Villaola, Maximiliano Paredes, Martín Maglione, Patricio Fernández, que llegó a venir cuarto tercero, y Julián González. A una vuelta que daba Luciano Heredia, no registraban paso el de Lobería, Agustín Rolando y Juan Pablo Forcades. La victoria de la final de la promo del Atlántico fue para Pablo Falkenagen, pero el campeonato queda para el marplatense. Brian Hernández al comando del Corsa, con el cuarto lugar se corona de manera apretada como el nuevo campeón de la promocional. La monomarca del Atlántico llegaba definida desde Dolores, ya de manera anticipada a favor de Agustín de la Vega, ausente en las últimas competencias, con Franco Coniglio largando desde la mejor posición junto a Nahuel Ruggeri. Se ponía en marcha la finalísima, comandaba Coniglio seguido por Ruggeri y Leo Fuente por delante de Gastón Suárez, el piloto de Miramar. Carrera que rápidamente va a ser intervenida por el ingreso
ingreso del auto de seguridad, ya que quedaba a la vera del camino la unidad de Gianfranco de Eriza. En los metros iniciales se tocaban Petrantonio con Adrián Miguel, pero podían continuar en carrera, tanto el marplatense como el piloto de nuestra ciudad. La competencia con un cielo que se iba oscureciendo cada vez más y que presagiaba la presencia de alguna posible precipitación en el correr de la tarde, será la que se quede en manos de Franco Coniglio, obteniendo la victoria dentro de la categoría. Segundo queda Nahuel Ruggeri, tercero Gastón Suárez, cuarto Esteban Bufagni y en un quinto lugar, excelentísimo, termina Adrián Miguel cerrando la temporada con el 1. Es sexto Diego Petrantonio, séptimo Sergio Giacinto, octavo Tomás Massa, el valcarceño. A una vuelta queda Leo Fuente, abandonaban Laureano Silento, Gianfranco de Eriza, sin paso Guillermo Assad, Guillermo Fonseca, el de Tandil y José Paquito Otero. Franco Coniglio, en una carrera de altísimo vuelo en la pelea con Nahuel Ruggeri, se queda con el final de año de la monomarca Fiat en el Autódromo Marplatense. Definimos el campeonato del turismo especial de la costa. La diferencia numérica era mínima. El que terminaba adelante entre Doumi y Guillani era el campeón, pero aparecía la lluvia como uno de los condimentos fundamentales. Torrencialmente llovía el momento de partida de la finalísima, que se largaba en fila india, procedimiento de pista húmeda, largada en movimiento. Dumic adelante, desde el fondo el gringo Yanni tenía que avanzar y superarlo al hombre de Dodge. Parecía una empresa casi imposible, pero atención, porque segundo largaba Martín Chico en el Torino de Islas y rápidamente va a lograr superarlo a Dumic para tomar el liderazgo de la competencia y ya no abandonarla. Sobre 16 vueltas darle al auto del necochense Islas su primera victoria. Avanzará también Baigorri en el auto de Dimuro, y la avanzada del gringo Yanni le iba poniendo temperatura a la pelea por el número 1. Ya va a llegar hasta la cola del auto de Dumic y aquí comenzará un mano a mano. El que terminaba adelante era campeón. Formidable. Hay un roce en la curva de la confitería por el que el gringo Yanni va a ser apercibido, y después dos maniobras similares en la última variante, por lo que será percibido también en este caso Marcelo Dumic por el externo, y Bahiani lo va dejando sin pista. El hombre de la Dodge en la segunda maniobra se retrasa el Falcon, que luego tendrá un desliz en soledad en el Curbón Belgrano. La victoria va a ser para Martín Chico, segundo quedará Baigorri, tercero el negro Carlos Clemente, con el cuarto puesto Marcelo Dumic, que es recargado por reiteración de maniobras peligrosas y hasta ese lugar cae con 10 segundos. Con el cuarto puesto le alcanza para ser campeón de la categoría. Queda quinto Julio López, sexto Luca Bosone, séptimo Nahuel Morón, octavo el gringo Yanni, noveno queda Mariano Marconi. Abandonaban Marcos Rafael, Juan Claro Monteagudo, Jonathan Agüero y Francisco Tamaño. La victoria fue para la máquina perteneciente a Martín Chico. El campeonato, más allá del recargo, para Marcelo Dumic, primera Dodge campeón en la historia del turismo especial de la costa. Marcelo, felicitaciones, campeonazo. Sí, la verdad que sí. Estoy muy contento. El equipo se laburó todo. Ricardo y Mariano Méndez en los motores también. Carrera difícil. La primera vuelta se me empañó el vidrio, no veía nada. Charco que veía, charco que agarraba. Así que nada, después cuando vino, lo vi por el espejo a Yanni, empecé a apretar un poco más, defender la posición a muerte. Y bueno, eso es el fruto de todo el equipo y nada, estoy agradecido con ellos. ¿La carrera más sufrida de tu vida? Sí, totalmente. No esperaba la lluvia para nada. El auto estaba muy firme en piso seco. Quizás si no se me hubiera empañado el vidrio hubiera podido haber hecho una carrera un poquito mejor. Así que nada, estoy contento y bueno, ahora a disfrutar.
Cerramos con el TC2000 del Atlántico y la final de titulares. Ya no llovía en Mar del Plata, pero había exceso de humedad. La pista se iba a ir secando con el correr de las vueltas. Por eso, la duda de con qué neumático salir a pista. Popovic, ya consagrado bicampeón, y Brian De Palma en la pelea inicial de la contienda daban un excelentísimo espectáculo. Adelante, De Palma comandaba las acciones y comenzaba a caer. Popovic, que se enredaba con Martín Anión en un carrerón, y con Alan Adolfo. La carrera parecía definida a favor de De Palma, mientras detrás se daban con todo hasta que el abandono de Apreda provocó el ingreso del auto de seguridad. Se limaron las diferencias y en el reinicio de la contienda apareció un inconveniente mecánico en la unidad de quien comandaba las acciones, el múltiple campeón De Palma, lo que los retrotraía en el clasificador. Ahora la pelea por la punta de la competencia quedaba entre Alan Adolfo, la máquina perteneciente a Popovic, y también lo propio para Martín Anión. Entre Adolfo y Anión será sobre el final un mano a mano de altísimo vuelo, con maniobras de sobrepaso para poner en un cuadrito que le darán la victoria a Martín Anión sobre 14 vueltas. Queda segundo Alan Adolfo y tercero Franco Popovic, cuarto Vaquero, quinto Gallo y sexto Brian De Palma. Abandonaban Leo González, Marcos Gasparri, Matías Bunger, Eduardo Silento y Ariel Apreda. Martín Anión cerró el año en lo más alto del podio, ganando un carrerón en el Autódromo de Mar del Plata. Tremenda definición en el Autódromo marplatense del Turismo Especial de la Costa, tal vez de las mejores definiciones del 2025 para el automovilismo regional. Si todo va bien, el fin de semana del 15 de marzo arrancarán en el Autódromo de Mar del Plata los campeonatos para las 4 categorías del Zonal del Atlántico. Toda esta información y más la encontrás en nuestro portal, el www.vertigomotorsport.com. A partir de la semana próxima, en estos especiales de verano que ya son un clásico, acompañándote en fechas sin actividad automovilística, comenzamos a recorrer el camino la temporada 2025 de APAC TC del Sudeste y Turismo Sport 1850. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por la compañía.